Muy buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga en este viernes de estudio bíblico. Gracias damos a nuestro amado Rey por la oportunidad que nos da de poder llegar a ustedes con estos estudios de doctrina básica que son realmente muy necesarios e importantes. Como ya les compartí en otra oportunidad, para los hermanos que ya tienen tiempo en el Señor, recordar. Y para aquellos hermanos que están empezando el caminar cristiano, va a ser de mucha utilidad. Por eso yo pido al Padre en el nombre de Jesús que todos podamos utilizar este material, reuniendo a los amigos, a los parientes, etcétera, en la sala, poder ver juntos también el desarrollo de estos estudios que son importantes, fundamentales, porque se trata de doctrina básica. Amén. Pero lo que hacemos siempre lo hacemos con oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo que permites una vez más que podamos desarrollar estos estudios virtuales de doctrina básica, Señor. Porque tú quieres que tu iglesia se prepare, que tus hijos y tus hijas se preparen, se capaciten en tu palabra para poder utilizar bien la palabra de verdad. Ayúdanos en este propósito, Señor, que estamos, y te pedimos, Padre Santo, que confirmes la obra de nuestras manos. Gracias te damos por todas aquellas vidas que disponen su corazón para apoyar en este proyecto. Bendecimos cada hermanito, hermanita, que de corazón pone de sí para preparar este estudio. Bendícelo, Señor. Tú conoces los corazones y conoces cada una de sus vidas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te decimos todos amén. Bien, hermanos amados, el nombre del estudio es Bautizo en agua y en el Espíritu Santo. Bautismo en agua y el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver la diferencia entre el bautismo en agua y el bautismo en Espíritu Santo que nos dice las Escrituras. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. En principio vamos a ver, por favor, un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién está mencionando esto? El profeta Juan el Bautista fue llamado por el Señor para hacer el bautismo en agua de arrepentimiento, para preparar los corazones para la venida del Mesías. Amén. Él hace la diferencia, Juan el Bautista hace la diferencia de su ministerio con el ministerio del que vendría, de nuestro amado Rey Jesucristo. Amén. Bien. En Hechos capítulo 2, versículo 4, ya nos muestra lo que significa el bautismo en Espíritu Santo. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablase. Allá vemos la referencia al bautizo en el Espíritu Santo. La pregunta que nos hacemos esta noche es, ¿qué es el bautismo en agua? Conforme a lo que está escrito, conforme a lo que está en la palabra de Dios. Mateo capítulo 28, versículo 19, nos muestra que es un mandato del Señor. La gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro amado Rey Jesucristo hizo este mandato, esta gran comisión a la iglesia, antes de ascender a la diestra del Padre. Se cumple a través de un acto de fe. ¿Qué es el bautismo en agua? Acto de fe, como testimonio de renuncia a la inmoralidad, al mundo pecaminoso y a sí mismo, y entregarse sin reservas al Señor Jesucristo y a los propósitos de su reino. Esa es justamente lo que nos muestra la palabra que se trata del bautismo en agua. Es un acto de fe. Amén. Por tanto, para el nuevo convertido será una expresión de participar de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. El nuevo convertido participa del bautismo con un deseo intenso de identificarse con Cristo en su muerte, a fin de vivir en unión con Él en su resurrección y para una vida nueva. La inmersión participa de su muerte y participa de su resurrección. Un acto de fe que lo muestra delante de testigos.
Romanos 6:4 nos muestra este detalle. El apóstol Pablo, cuando escribe la epístola a los romanos, ¿qué les dice? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Ahí está. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así vosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. Amén. Entonces es un acto de fe muy importante a desarrollar una vez que has confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, has nacido de nuevo. Lo que tienes que buscar es bautismo en agua. ¿Es posible permanecer sin bautismo en agua e igual ser salvo? La pregunta que nos hacemos esta noche. Algo que es muy importante recalcar. El Señor Jesucristo agregó a la fe personal el acto de bautizarse en agua para salvación. Esto lo encontramos en la Biblia. Marcos 16:16, ¿qué dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, una expresión que el Señor muestra la importancia de pasar por las aguas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por tanto, decimos, es muy importante que todo cristiano recién convertido al Señor se apresure a participar del bautismo en agua para arrepentimiento. Es necesario que sepas que las Escrituras enseñan la importancia del bautismo en agua como señal visible y testimonio público de entregarse plenamente a Él. Si el nuevo nacimiento fue una experiencia interior, el bautismo en agua es una experiencia exterior. Es una experiencia que se lo hace de forma delante de testigos, como les decía. Amén. Recordemos que debemos buscar cumplir todos los mandamientos del Señor con reverencia y prontamente, sin olvidar que se los debe cumplir de corazón y voluntariamente para que sean agradables delante del Señor. Nada hagamos por obligación, nada hagamos obligados, sino de corazón. La pregunta que nos hacemos, ¿existen casos de excepción para el cumplimiento de bautismo en agua? ¿Existirán algunos casos de excepción? Existen situaciones extremas de personas que se hallan agonizando en su lecho de muerte y por la misericordia del Señor, antes de entregar el espíritu o morir, participan del nuevo nacimiento. Están en su lecho de muerte. Definitivamente en estos casos no podrán participar del bautismo en agua. Se entiende que estos casos extremos son excepcionales, no requieren el cumplimiento del mandamiento del bautismo en agua. Amén. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los hermanos recién convertidos deben buscar el momento de ser bautizados en agua en sus respectivas congregaciones. No olvidemos que la Biblia enseña que se trata del anhelo de una buena conciencia delante de Dios. Primera de Pedro 3:21, es fundamental este pasaje. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, y no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pedro cuando dice no quitando las inmundicias de la carne? Si bien el que pase por las aguas no va a ser una persona que después de pasar por las aguas nunca más va a pecar. No, la naturaleza está ahí y va a estar ahí permanentemente y nuestra lucha va a ser permanentemente. Pero es un paso muy importante, es un paso de fe muy importante por el anhelo y la aspiración de una buena conciencia a partir de ese momento y delante de Dios. Pregunta, ¿el bautismo de bebés se encontrará en la Biblia? La Biblia en ninguna parte enseña que los infantes o bebés se los deba bautizar en agua. Este es un mandamiento de hombres, enseñado en el catolicismo romano, para inducir a los padres de familia a hacer bautizar a sus bebés. No tiene nada de verdaderamente cristiano.
Otra mentira es la enseñanza de un supuesto limbo, donde irían los bebecitos que no son bautizados en agua. Muchas mamás preocupadas quieren hacer bautizar a sus bebés, porque si no, si le pasa algo al bebé, se va a ir al limbo. No hay tal, no hay tal. Este bautismo de bebés en agua, del que lamentablemente prácticamente todos hemos participado, no tiene ningún valor delante del Señor. Es por ello que el nuevo convertido al Señor Jesús debe bautizarse en agua, pero esta vez cumpliendo verdaderamente con el mandamiento del Señor. El bautismo en agua registrado en las Escrituras es para arrepentimiento, por lo que está destinado a personas que ya tienen conciencia de pecado. Es decir, que se dan perfecta cuenta de lo que significa pecado y desobediencia delante de Dios. Un bebecito que no, es inocente, no tiene todavía esta conciencia. Por ello, únicamente aquellos niños con uso de razón y que se dan cuenta ya del significado de pecado y desobediencia a Dios pueden pasar por las aguas. Generalmente esto ya empieza a darse más o menos a los 6 años de edad. Esto evidentemente no ocurre con un ser que todavía es bebecito y no se da cuenta del bien y del mal. ¿Ven? Es inocente. A los bebés de las familias cristianas, ¿qué se hace? Se los presenta delante del Señor en oración conjunta para clamar porque el Señor derrame sabiduría sobre los padres a fin de que éstos siempre busquen enseñar a su hijo y conducirlo en el camino del Señor, con temor y reverencia. Así también pedirá que el Señor proteja al niño de todo mal. En las congregaciones a los bebés se los presenta delante del Señor y toda la congregación ora por esos bebés y especialmente por los papás para que el Señor les dé sabiduría. El Señor en los días de su ministerio de salvación en la tierra lo hacía conocer de ese modo. Nuestro amado Señor Jesucristo enseñó que de los tales, de los inocentes bebés, era el reino de los cielos, de los niños. Mateo 15:3 que dice, respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Hay muchas tradiciones que invalidan la palabra de Dios. Marcos 7:8-9, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, lavamientos de los jarros, de los vasos de beber y hacéis muchas otras cosas semejantes. Amén. Lamentablemente en nuestro medio hay muchas tradiciones que se van cumpliendo, por ejemplo el bautismo de bebés. Son tradiciones, son mandamientos de hombres. Marcos 10:14, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Un bebecito que parte por alguna circunstancia, muy triste por cierto, directamente va a la presencia del Padre, del Señor. Amén, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Existen requisitos que se deben cumplir para bautizarse en agua? ¿Qué requisitos habrá para bautizarse en agua? De acuerdo con las Escrituras, el único requisito es creer. El único requisito es creer. Toda persona que ha participado del nuevo nacimiento está habilitada en forma inmediata para participar del bautismo en agua. La Biblia nos muestra ejemplos que demuestran que el único requisito es tener fe en el Señor. No existen en la Biblia otros requisitos adicionales. Muchas veces tratan de incorporar requisitos en algunas congregaciones un poco legalistas, pero no. La Biblia nos dice que el único requisito es creer. Hechos 8, 36, 39. Puedes ver en tu Biblia y subrayar. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Amén.
¿Es válido el bautismo en agua en el nombre de Jesús? Son preguntas que frecuentemente hacen los hermanitos y por eso es que este estudio trata de absolver las preguntas. ¿Será válido el bautismo en agua en el nombre de Jesús? Si bien en las Escrituras encontramos pasajes donde se menciona que algunas personas fueron bautizadas en el nombre de Jesús, esto se debió a la siguiente circunstancia. Vamos a compartir. Antes de la manifestación del Señor Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esto fue anunciado por el profeta Juan el Bautista. El profeta Juan el Bautista fue el que preparó el camino para la venida del Mesías. Y él empezó a bautizar en el Jordán, nos dice la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que el profeta Juan el Bautista preparó el camino para la venida del Mesías. Juan procedía a ministrar el bautismo en agua para arrepentimiento y para preparar el corazón de las personas para recibir al Mesías Jesucristo. Ese era el bautismo de Juan. En el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos que había gente que participó de ese bautismo de Juan, de arrepentimiento. Pero una vez que aparece el Señor Jesús, que se manifiesta el Mesías, el Señor Jesús, debían proceder a participar de un nuevo bautismo en agua, que es el bautismo cristiano. Esta vez lo que se llama el bautismo cristiano, por ello se bautizaron en el nombre de Jesús. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hechos 19, 2, 5, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis pues bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, de preparación para la venida del Mesías, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, ahora sí fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, identificándose con Cristo Jesús. El mismo Señor Jesucristo enseñó cómo debemos bautizar en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, busquemos hacer tal como Él mandó. Ahí está. Mateo 28, 19. ¿Qué dice el mandato? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Trinidad divina. En la tradición del catolicismo romano, se acostumbra a practicar el bautismo de bebés por aspersión, es decir, echando un poquito de agua sobre la cabecita del niño. Aspersión. La Biblia enseña que el nuevo convertido en un sentido espiritual participa de la muerte y resurrección del Señor. Por tanto, todo su ser debe participar de la muerte y resurrección del Señor. Por tanto, ese bautizo tendrá que ser inmersión. Amén. Por ello, el bautismo verdadero debe practicarse sumergiendo en agua totalmente al nuevo convertido. Porque, como hemos dicho, es un acto de fe de participar de su muerte y de su resurrección. Romanos 6:4 lo que dice precisamente. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El que participa del bautismo en agua ya sale de las aguas para una vida nueva, para una buena conciencia delante del Señor. La pregunta, ahora bien, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué será el bautismo en el Espíritu Santo? Se produce cuando el cristiano verdadero, el cristiano nacido de nuevo, experimenta el ser totalmente lleno del Espíritu Santo de Dios. Días antes de ascender a la diestra del Padre, nuestro Señor Jesucristo prometió a sus discípulos que serían llenos del Espíritu Santo de Dios y puedan ser investidos de poder y procedan luego a la predicación del Evangelio con denuedo, ¿sí? Con valentía. Hechos 1:8, ¿qué les dice? Es un pasaje
fundamental. Pero recibiréis ¿qué? Poder, dunamis en griego, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Revestidos de poder. Esto es precisamente lo que aconteció cuando llegó la fiesta de Pentecostés, nos dice el relato bíblico, donde 120 judíos, discípulos del Señor Jesucristo, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, por primera vez en la historia de la iglesia del Señor. Hechos 2, 1, 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y justamente nos dice más adelante que se les aparecieron como lenguas de fuego. Amén. Fueron llenos todos del Espíritu Santo. Amén. Asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Marcos 16, 17, ¿qué dice la palabra de Dios? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Qué diferencia existe entre el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo de Dios? Es necesario recordar que el bautismo en agua es un acto de fe por el que el cristiano nacido de nuevo se identifica con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia posterior para que el nuevo convertido sea investido de poder y viva una vida abundante en el Señor, llevando mucho fruto para su gloria. La Biblia menciona que luego de haberse derramado el Espíritu Santo sobre 120 judíos, el día de Pentecostés, los discípulos del Señor empezaron a predicar con denuedo, con valentía, sin temor, el Evangelio del Señor Jesucristo. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es necesario primero bautizarse en agua para recibir luego el bautismo del Espíritu Santo. Las Escrituras enseñan que no es necesariamente primero bautizarse en agua para luego recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Existen referencias de hermanos que recibieron primero el bautismo en el Espíritu Santo y luego fueron bautizados en agua. Uno de estos ejemplos es del apóstol Pablo, cuyo testimonio de conversión se encuentra ¿dónde? En Hechos capítulo 9. Hechos 10, 44 al 47 dice, mientras aún hablaban Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Amén? Primero el Espíritu Santo y después los bautizaron en agua. ¿Existe alguna evidencia para saber que se ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? La Biblia enseña que una de las evidencias es el hablar en lenguas espirituales, que es una capacidad que da el Espíritu Santo al momento de ser bautizado. Primera de Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu Santo habla misterios.
¿Cómo se puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Muchos anhelan esto. Amén. ¿Cómo puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo? Fundamentalmente es necesario el anhelo ardiente, sincero del cristiano de ser lleno del Espíritu Santo de Dios. El anhelo. Por la voluntad y misericordia del Señor, este bautismo vendrá como producto de la oración perseverante. En ciertas ocasiones vendrá luego de la imposición de manos del pastor o líderes de la congregación, donde se congregan, cuando se desarrollan cultos de oración o generales. Hechos 8, 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ellos, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Sin embargo, en casa del centurión romano Cornelio no se necesitó la imposición de manos. ¿Qué dice Hechos 10, 44 al 46? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. En este caso no se necesitó imposición de manos. Definitivamente importante es hacerlo en la plena guía del Espíritu Santo de Dios. El cristiano, en cualquier caso, deberá buscar con perseverancia, sin cansarse, este bautismo en el Espíritu Santo. Clama al Señor, ser bautizado con el Espíritu Santo, y el Señor lo va a hacer. Amén. Lucas 11, 19 y 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A los que se lo pidan. Definitivamente es importante hacerlo en la plena guía del Espíritu Santo. El cristiano, en cualquier caso, deberá buscar con perseverancia, sin cansarse, este bautismo en el Espíritu Santo, que el Señor dará a los que se lo pidan de corazón. Hechos 10, 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Amén, hermanos. De esta manera hemos desarrollado este estudio, que es demasiado importante, muy importante de conocer lo que significa el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Yo te pido en el amor de Cristo que siempre busques utilizar este material en lo que puedas, haciendo conocer para ti mismo, para tu edificación y para otras vidas que puedas hacer conocer también. Es un gozo realmente y darle gracias al Padre en el nombre de Jesús por este tiempo, bendecir sus vidas y pedirle al Padre que confirme la obra de nuestras manos y que sea de bendición para todos los que puedan recibir este material. Gracias damos al Señor como siempre. A Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder por los siglos de los siglos. El Señor nos bendiga grandemente.